Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas Del Señor, la diestra de presenta la diestra del Señor, la diestra de Hashem poderosa. Y vamos a dar este mensaje: los sufrimientos de Pablo. Porque leerse las cartas de Pablo es tan maravilloso, porque él recibió el evangelio de Jesucristo, de Dios, del Padre. Fue profetizado para él anunciar lo que tenemos nosotros los gentiles. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pero miren la forma de expresarse él. Si fue en el cuerpo, no lo sé. Si fue en el espíritu, no lo sé. Pero Dios lo sabe. ¿Por qué? La delicadeza de no jactarse. Y ciertamente él estuvo en el cielo, pues 14 días recibiendo los mandamientos del Maestro de Maestros, del Señor Jesús. El único de todos sus siervos que ha subido allá con él. 4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no es dado a los hombres expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enalteciera sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quitara de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Porque el poder de nosotros no está en nosotros, sino en Cristo, en nuestro Señor, en nuestro Maestro. Hablando de Él, porque si nosotros hablamos algo más o menos de lo que no sea correcto, entonces nos estamos creyendo que somos más que el Señor, entonces ahí está el peligro. 10. Por lo cual, por amor a mi Cristo, me gozo en mis debilidades y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Escuchen en este versículo, el hermano Pablo, que en sí es el más grande de los apóstoles, él fue profetizado, porque leer la vida de Pablo en todas sus cartas, desde antes de la fundación del mundo, él ya fue escogido para esto. Primero perseguidor, después para sufrir la consecuencia, como ustedes lo ven aquí. Pero miren la manera de explicarse. Él no se considera igual a los apóstoles, a los 12. ¿Por qué? La humildad, y siguen siendo mayor. ¿Por qué? Porque el único que subió y descendió de nuevo es Pablo, hablando con el Señor en el trono de la gracia, en el reino de los cielos. Y nos trae este mensaje para nosotros. ¿Para qué? Para que creamos
realmente que Dios es Dios y Jesús es su Hijo primogénito. Es el mismo Dios porque uno solo es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, con señales, prodigios y milagros. Porque Pablo hizo todo, él resucitó muertos, él sanaba enfermos, y ya cuando él envejeció y cogieron la ropa de él, sus capas, sus mantos, se llevaban pedacitos y le tocaban a la gente, lo limpiaban y la gente se sanaba. Solamente con la ropa de él y la de Pedro. ¿Por qué? Porque eran varones santos y llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Cristo. 13. Porque ¿en qué habéis sido menos que los otros, las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga, perdonadme este agravio. Porque Pablo dice que él nunca fue carga a nadie. Es como una pregunta. Pero pide perdón por eso, porque él dice que trabajó con sus manos para sostenerse. Además, Pablo era un hombre muy rico que tenía cualquier cantidad, pero todo lo invirtió en el ministerio del Señor. 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo no con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré. En esta palabra, en este versículo que dice, fíjese, es un poco difícil de entender. Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Uno, si tiene algo o atesora algo, ¿para quién es? Por la ley, cuando el padre, la madre muere, cogen los hijos como herencia. Pero lo que es de los hijos, uno no sabe de quién será. Porque si le llega una compañera que muchas veces no le dejan ni visitar a los padres, menos van a compartir. Pero antes de conocer estas palabras, yo tengo una pequeña biografía que voy escribiendo, poco a poco. Y ahí lo puse eso. Lo que es de los padres es de los hijos. Y lo que es de los hijos uno no sabe de quién será. Y esa es la pura verdad. En vida o después de la vida. Pero el que se da cuenta es en vida, es lo que uno reconoce todas esas cosas. Versículo 16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. 17. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado? Vosotros. 18. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? No hemos procedido con el mismo espíritu y en mismas pisadas. Porque nosotros tenemos que seguir las mismas pisadas como el apóstol Pablo sigue las pisadas de Jesús, de Cristo. ¿Por qué lo dijo? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. 19. ¿Pensáis aún que no hay disculpa con vosotros delante de Dios? En Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halléis tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes,
Eso es cuando un lugar está, porque él tenía muchos lugares, muchas congregaciones. Pero aquí está hablando de cuando una iglesia, o sea, la congregación está desordenada. Y de ahí donde vienen las divisiones. ¿Por qué? Si el pastor no hace las cosas correctas como es, entonces vienen los divisorios. ¿Por qué? Porque la división, eso comenzó en el cielo. El querubín, allí empezó a dividir. Y él se llevó pues la mayor parte, pero el Señor lo dejó para ver dónde llegaba su maldad. 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Mire, en lugar ya donde hay problemas de divisiones, cuando la congregación anda todo mal, se mete totalmente Satanás. Ya adulterios, fornicación, todo está hablando Pablo. Porque Pablo es predicador, conocedor de la palabra. El capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos, se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Aquí está ya Pablo repitiendo para reconocer y hacerles entender que él, aunque esté ausente, él estaba presente en el Espíritu. 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Mira, ahí está. ¿Por qué dice clarito? Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en nosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también vosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos y vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Este es un versículo poquito difícil de entenderle, pero todos hablando acerca de nosotros y de Él, porque nosotros sabemos cuando estamos mal. ¿Por qué? Por el Espíritu, por su palabra. Conocemos al predicador desde la manera que empieza a hablar. Muchas veces puede ser el mismo deseo que se puede uno venir a turbarse. ¿Por qué? Tratando de hacer lo mejor y no debe ser así. Debemos de hacer exactamente con paciencia y ir despacito. Por esto escribo estando ausente para no usar de severidad, con autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed en un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo, amor de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hemos dado el capítulo 12 y el 13 del apóstol Pablo. Y terminamos con Gálatas, que también es del mismo apóstol. Entonces, porque las cartas son tan importantes de conocerlas, porque aprendemos cómo se debe comportar la iglesia, cada miembro de la iglesia, de llevarse entre los hermanos, entre las hermanas,
pero con un ósculo santo, no con perversidad, sino con humildad y sencillez de corazón. ¿Para qué? Para progresar y la iglesia que vaya subiendo y no bajando. Capítulo 1 de Gálatas dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Bendito sea Dios. ¿Sí están viendo? ¿Están escuchando? Pablo es un apóstol especial, escogido, nombrado por Dios el Padre, que resucitó de los muertos. Está hablando del Padre eterno, del soberano, del único, que está escrito en Isaías capítulo 45, versículos 5 y 6. Versículo 2: y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo, mire como la manera de hablarnos, porque aquí nos está predicando él. Yo solamente estoy repitiendo lo que él enseña. ¿Me entienden? Para que ustedes entiendan así como yo lo entendí. Es no nada más que leer cuando el Espíritu, porque Jesús dijo: y ya no necesitáis que nadie os enseñe. El mismo Espíritu que mora en ti te traerá a toda la verdad. Bendito sea Dios. 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Aquí Pablo ya está hablando, corrigiendo, que no se puede seguir otro evangelio más que el que tenemos a través de la Escritura. Pero vamos a entender más en el 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora sí pueden entender, ¿verdad? Porque esto es lo importante de que aprenda. Cualquier persona que trae una doctrina rara, dice la Escritura, no le abras la puerta ni le digáis bienvenido. Sino ahí nomás se le coge, se le habla. Aquí me golpea mucho la puerta, viene, yo salgo, les hablo con los testigos de Jehová, pues bueno. Y ellos, cuando me pongo a hablar la palabra, a mí no me da pereza. Oye, me han invitado las hermanas, porque ellas andan siempre de 2 en 2 o 3, pero nunca ando un varón con ellos. Y me han dicho: hermano Pablo, ¿por qué no nos predica en nuestra iglesia? Yo le digo: dígale a su pastor que me invite, yo con mucho gusto. Pero sepa que no van a invitar más nunca, porque ellos tienen otra doctrina, no es la que nosotros llamamos, la que está hablando aquí Pablo. De esa estoy hablando yo. Escuchen ahora en el 8. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuál es anatema? El diablo, Satanás. Así de clarito, porque Pablo sí es claro para enseñarnos de la palabra de Dios. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predicara diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Segunda vez. Mire, pero hay que ver cómo nos explica Pablo. Entonces, Corintios, Gálatas, oiga, eso es las cartas, todas las cartas maravillosas de él, para uno aprender. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque si tratamos nosotros de agradar, como hoy, eso está pasando hoy, en las iglesias, mire, mucho chiste, muchos cuentos, porque ellos dicen cuentos, nosotros no vivimos de los cuentos, payasadas. ¿Y cómo dice el apóstol a estos truhaneros?
¿Qué es trovadores? Estafadores, engañadores, lisonjeros. Esa palabra, miren el diccionario para que ustedes conozcan qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Porque a la gente le gusta la risa, las payasadas. Y déjeme decirle, aquí yo no encuentro casi nada de reírse, sino de gozarse interiormente en el espíritu cuando uno entiende. Pero si no entiende, es amargo. 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Escucha, lo que anuncia Pablo dice, no es según hombre. Porque hoy los hombres pues tratan de agradar a los hombres, ¿no? Y cuando está tratando de hacer esa palabra, está hablando del hombre común, del hombre natural, no del hombre redimido por la sangre de Jesús, no del hombre que es una iglesia hoy, cuando todos que se han convertido, han hecho todos sus mandamientos. Ha sido primeramente anunciado con darle el conocimiento de la Biblia. Desde el primer estudio tengo todo eso, de dónde hemos recibido la Biblia. Después la presentación del Señor. Después el bautismo, la Santa Cena y el lavamiento de pies. Entonces queda una iglesia sin mancha y sin arruga. Siempre que la conserve limpiecito y planchando y limpiándole cualquier cosita que caiga, cualquier pobrito y te está limpiando para estar siempre una iglesia pura como espera el Señor. Porque dice que el Señor vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Las demás no van a ir, pero entonces hay que irnos limpiando. Para eso tenemos, como dice Salomón, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará, hablando generalmente todos? ¿Con qué nos limpiaremos todos? Con la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Versículo 12 de Gálatas capítulo 1 dice: Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombres algunos, sino por revelación de Jesucristo. ¿De qué revelación está hablando? De la que empezamos a hablar antes, que fue llamado por él, subió en el cielo y la recibió en revelación, como Juan, el apóstol Juan, el teólogo. Apocalipsis lo recibió por revelación, él vio como ver una película, para que me entiendan. Y todo lo escribió Juan eso. Y lo mismo Pablo, lo que nos están diciendo, aquí lo dice, no lo digo, los vio por de Jesucristo, dice. 13. Porque ya sabéis oído acerca de mí, acerca de mi conducta, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, porque él fue perseguidor de la iglesia. Pero el mismo Señor le dijo cuando él iba por el desierto para Macedonia, siguiendo a los hermanos, a la iglesia, ¿qué le dijo el Señor? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Él fue llamado, fíjense, como les dije antes, pero él, bueno, está bien la palabra que dije también, antes de la fundación del mundo. Antes que él naciera ya fue escogido. Antes de que fue escogido desde el vientre de la madre, bendito sea Dios. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 días, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Esa fue la época más grande que estuvo Pablo junto con Pedro. Los dos grandes de los grandes del Evangelio de Cristo Jesús. Pedro como pastor, Pablo como predicador, fundador de las iglesias en toda Asia, en todo Israel, por todas las vueltas, hasta Roma, porque él sí llegó a Roma, Pablo.
Pedro no. 19. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. Está hablando de Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Y el otro apóstol también es Judas, hermano de Jesús, el hermano menor. En esto que os escribo he aquí, delante de Dios que no miento. Después fue a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo Jesús. Solamente oían decir aquellos que en otro tiempo nos perseguían, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Porque aquí la gente lo conocía ya que era como perseguidor de la iglesia, entonces le tenían temor, le tenían miedo. Pero cuando él ya estaba manifestado, entonces, pero veamos qué acontece en el capítulo 2. Bendito sea Dios. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 2. Pero subí según una revelación, y para no correr y haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo, y Sergio y Cers, griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos y a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mantenernos acerca de la verdad, sea lo poquito o lo mucho que entendemos, pero lo que está escrito no se borra jamás. Bendito sea Dios. 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues lo de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Mire, los primeros, los grandes, aquí lo habla Pablo, y si él lo habla, pues hay que respetar el escalafón de la enseñanza. Cuando hay un compañerismo y un entendimiento entre maestros, porque estamos hablando de los grandes apóstoles, y cómo hicieron ese entendimiento para repartirse los unos a los gentiles y los otros a la circuncisión, incircuncisión. Bendito sea Dios. 10. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Fíjense, aquí tiene un encuentro entre dos varones poderosos, Pablo y Pedro. Vosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por las obras de fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Mire, cómo reprende Pablo, pero ¿con qué? Con la palabra, ¿no? No que está hablando él una cosa, con la pura palabra, y de ahí nos manda, mire, para toda esta pequeña discusión tenemos el Salmo 143, 2, con David, Romanos 3:20 y Romanos 3:22 con mismo Pablo. Entonces, esto concuerda con la escritura para estar seguro de lo que ellos están hablando. 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso, Cristo, ministro de pecados, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Está hablando Pablo ahí. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mire esa explicación de Pablo, bendito sea Dios. Bueno, hasta aquí hemos leído el capítulo 2, 1 y 2 de Gálatas. Hermanos amados, lean ustedes estas cartas con lo poquito que les he explicado para que ustedes puedan ser edificados y ir edificando al ser humano que en estos días, mira, tienen muchas necesidades de palabra. A mí me dicen, hermano Pablo, pero que, mire, véngase por acá, háblenos por acá, pero no es así porque uno no se puede tampoco meter en obras de otros. Si el pastor no le invita a uno, pues uno no tiene por qué meterse, porque el Señor lo dice, claro. Cada cual dará respuesta por su obra y por sus fieles, los que ha conseguido cada uno de ellos y de nosotros. Lo importante, los que tenemos a nuestro cargo, siempre estar abasteciéndolo, exhortándoles, ayudándolos, que continúen la lectura, el ayuno, la oración, porque el Señor está cerca. Bendito sea Dios. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre nosotros. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas Poderosa es presentó el Señor, la diestra de Hashem.